La historiadora, primera parte. La lectura de estos documentos dejará de manifiesto cómo fueron ordenados. Se van eliminando todos los elementos carentes de importancia, con el fin de que una historia que se vaya casi en discrepancia con las creencias actuales pueda erigirse como un simple dato. No existe la menor descripción de acontecimientos pretéritos que haya dejado espacio a un error de la memoria, porque todos los documentos elegidos son rigurosamente contemporáneos, expresados desde el punto de vista y los conocimientos de quienes los redactaron. Bram Stoker, Drácula, 1897. En 1972 yo tenía 16 años. Mi padre decía que era joven para acompañarle en sus misiones diplomáticas. Prefería saber que estaba sentada atentamente en mi aula de la Escuela Internacional de Ámsterdam. En aquel tiempo fue fundación. Tenía la sede en Ámsterdam y había sido mi hogar durante tanto tiempo que casi había olvidado nuestra vida anterior en Estados Unidos. Se me antoja peculiar ahora que fuera tan obediente en mi adolescencia, mientras el resto del mundo estaba experimentando con drogas y potentando contra la guerra imperialista en Vietnam. Pero me había criado en un mundo tan protegido que en comparecencia mi vida académica adulta parecía posiblemente aventurera. Para empezar, era huérfana de madre y un doble sentido de responsabilidad impregnaban el amor que me deparaba mi padre, de manera que me protegía de una forma más abrumadora que en ciertamente normales. Mi madre había muerto cuando yo era pequeña, antes de que mi padre fundara el Centro por la Paz y la Democracia. Mi padre nunca habla de ella y desviaba la cabeza en silencio cuando yo hacía preguntas. Desde muy pequeña comprendí que era un tema demasiado doloroso para él y que no deseaba hablar de ello. A cambio, se ocupó de mí de manera ejemplar y me proporcionó todas una serie de institutrices y amas de llaves. El dinero no significaba nada para él en lo tocante a mi educación, aunque vivíamos al día con bastante sencillez. La última de estas amas de llaves fue la señora Clay, que cuidaba de nuestra casa holandesa del siglo XVII, situada en la Ramsgrens, un canal que atravesaba el corazón de la ciudad vieja. La señora Kay me abría la puerta cada día cuando volvía del colegio y era como un sustituto de mi padre cuando éste viajaba, lo cual sucedía con frecuencia. Era inglesa, mayor de lo que habría sido mi madre de estar viva, experta con el plumero y torpe con las adolescentes. A veces en la mesa del comedor, cuando miraba su rostro de dientes largos y demasiados compasivos, yo experimentaba la sensación de que debía estar pensando en mi padre y la odiaba por ello. Cuando mi padre se hallaba ausente, la hermosa casa se llenaba de ecos como si estuviera vacía. Nadie podía ayudarme con mis álgebras.
nadie admiraba mi nuevo abrigo o podía que me acercara para abrazarme, ni expresaba sorpresa por lo mucho que había crecido. Cuando mi padre regresaba de algún nombre del mapa de Europa colgado en la pared de nuestro comedor, olía a otros tiempos y lugares especiados y cansado. Para las vacaciones íbamos a París o a Roma. Estudiaba con diligencia los lugares de interés turísticos que mi padre pensaba que debía ver, pero anhelaba esos otros lugares en los que desaparecía, aquellos extraños lugares antiguos en los que yo nunca había estado. Durante su ausencia, yo iba y venía de la escuela, dejaba caer mis libros con estropito sobre la pulida mesa del vestíbulo. Ni la señora Chuy ni mi padre me dejaban salir de noche, excepto a la ocasional película seleccionada con sumo cuidado, con compañía de amigas aprobadas con sumo cuidado, y ahora me doy cuenta con estupor de que nunca quebranté esas normas. De todos modos, prefería la soledad. Era el medio en el que me había criado, en el que nadaba con comodidad. Destacaba en mis estudios, pero no en mi vida social. Las chicas de mi edad me aterrorizaban, sobre todo las sofisticadas de nuestro círculo diplomático, que hablaban con apabullante seguridad y no paraban de fumar. Con ellas siempre pensaba que mis vestidos eran demasiado largos o demasiado cortos, o que tendría que haberme puesto algo muy diferente. Los chicos me desconcertaban, aunque soñaba vagamente con hombres. De hecho, era muy feliz sola, en la biblioteca de mi padre, una estancia amplia y elegante situada en la primera planta de nuestra casa. Es probable que las bibliotecas de mi padre fuera en otro tiempo una sala de estar, pero se sentaba en ella solo para leer y consideraba que una biblioteca grande era más importante que una sala de estar grande, donde había mucho tiempo, que había dado permiso para inspeccionar su colección. Durante sus ausencias, me pasaba horas haciendo los deberes en el escritorio de caoba o examinando las estanterías que revertían cada pared. Comprendí más adelante que mi padre o bien había medio olvidado lo que había en una de las estanterías superior, o bien, lo más probable, daba por sentado que yo nunca podría acceder a ella. Llegó el día en que no solo bajé una traducción de K, sino que también un volumen mucho más antiguo y un sobre con papeles amarillentos. Ni siquiera ahora sé lo que me impulsó a bajarlos, pero la imagen que había en el centro del libro, el olor a vejez que proyectaba y el deslumbramiento de que los papeles eran cartas personales, todo ello llamó poderosamente mi atención. Sabía que no debía examinar los papeles privados de mi padre, ni de nadie, y también tenía miedo de que la señora Chuy entrara de repente para sacar el polvo al inmaculado escritorio. Tal vez por eso no dejé de mirar hacia la puerta, pero no pude evitar leer el primer párrafo de la carta situada encima
de las demás. La sostuve durante un par de minutos cerca de los estantes. 12 de diciembre de 1930, Trinity Calls. Mi querido y desventurado sucesor, con pesar te imagino, seas quien seas leyendo el informe que debo consignar en estas páginas. En parte lo lamento por mí, porque sin duda me veré metido en dificultades. Estaré muerto o algo peor si esto llega a tus manos. Pero también lo lamento por ti, mi todavía desconocido amigo, porque solo alguien que necesite una información tan horripilante leerá esta carta algún día. Si no es mi sucesor, en algún otro sentido, pronto será mi heredero y me apena transmitir a otro ser humano mi experiencia de maldad. ¿Acaso increíble? Ignoro por qué las paredes, pero espero descubrirlo a lo largo, tal vez mientras escribo esta carta o tal vez en el curso del futuro acontecimiento. En aquel momento mi sentido de culpa y también algo más me empujó a devolver la carta a toda prisa al sobre, pero estuve pensando en ello todo aquel día y el siguiente. Cuando mi padre volvió de su último viaje, busqué una oportunidad de preguntarle por la carta y el extraño libro, y esperé a que estuviera ocioso, a que estuviéramos solos, pero estaba muy ocupado aquellos días, y algo relativo a lo que había encontrado me dificultaba abordarle. Por fin le pedí que me dejara acompañarle en su siguiente viaje. Era la primera vez que le ocultaba algo y la primera vez que insistía en algo.